¿Qué tal, amigos del canal Diseño? Buenos días. Estamos ahora en una nueva plática, que no entrevista porque es una plática, con el doctor Gerardo Clos. Gerardo Clos es doctor en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Un nombre muy interesante. El nombre, y el hombre también, pero el nombre es por lo pronto muy interesante porque nos indica una variedad y una cobertura impresionante del conocimiento aquí, ¿no? Doctorado que hiciste en la Universidad Autónoma de Morelos. En Morelos, sí. En Cuernavaca. Claro, cuéntanos, ¿qué es esa experiencia? Bueno, un poco, cuéntanos de tu vida. Tú eres diseñador gráfico. Gráfico egresado sí, de la UAM Xochimilco. Xochimilco, qué importante universidad también. Bueno, lo que pasa con la UAM Xochimilco, más que ser importante, es que ha sido un laboratorio de docencia experimental. Sí, ok. Como la propuesta pedagógica siempre ha sido caminar fuera del sendero trillado. Ya. Entonces, desde los años 70 ha sido ahí donde se han experimentado nuevas formas. De los 70. Desde el 75 empezó la escuela de diseño de la UAM. En la UAM. Entonces, ha sido chistoso porque cuando la UAM le atina algo, en 10, 20 años todas las demás universidades lo están aplicando, como por ejemplo aprendizaje basado en problemas, enseñanza por proyectos. Y cuando la UAM se equivoca en algo, pues le dan hasta con la cubeta y el proyecto se archiva. Se lo acaban, no se la perdonan. No, porque precisamente, ¿no? Porque es una escuela experimental, locochona, dicen que es el Montessori más grande de México. La UAM Xochimilco. Bueno, en realidad sí, ¿no? Sí, es un sistema constructivista donde el alumno es muy libre y hace más o menos lo que quiere. Sí. En realidad el que lo fundó fue un médico, un poco una especie como de émulo. ¿Has visto el Dr. House? Sí. ¿Has visto a Gregory House? Sí, pero no. Pues un poco es el modelo de enseñanza clínica, es un poco así como de, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, tú te vas a enfrentar al paciente, tú vas a investigar cuál es la enfermedad, tú vas a ver cuál es el diagnóstico, nos reunimos 2 o 3 horas, discutimos, te caigo durísimo a palos, y después nos salimos de clase y tú te vas a la biblioteca o al laboratorio o al quirófano o a... Investigas, o te vas al escáner o te vas al CTA o lo que sea, y nos volvemos a ver mañana, ¿no? Y volvemos a discutir. Entonces es muy dialógico. Pero eso tiene un gran riesgo, perdón que te interrumpa, porque pocos asumen esa responsabilidad con profesionalismo y con entusiasmo y resuelven los problemas. Supongo, ¿no? ¿O tiene un alto porcentaje de éxito en ese procedimiento? Tiene un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo es que somos un poco la burla, porque dicen que la UAM Xochimilco lo que hay que hacer es inscribirse y no morirse, ¿no? Entonces, si miras a los dos lados antes de cruzar la calle, utilizas preservativo, no manejas borracho, el título acabará llegando tarde o temprano. Nos hacen la burla de que por eso les damos locker al alumno, para que deje su mochila y regrese por ella 4 años después, porque no se requiere que sea muy... Y cumple con lo que quedó hace mucho tiempo. Ese lado negativo es que casi todo el mundo egresa, ¿sí? El lado positivo es que el egresado normalmente sabe resolver problemas. Y problemas que no están construidos, teorizados, conceptualizados, porque la mayoría de las escuelas de diseño gráfico dan como problemas ya muy masticados, problemas que ya han sido muy trabajados. Incluso hay escuelas que prácticamente dan receta de cocina, ¿no? Entonces el alumno para egresar a la carrera tiene que saber las 22 pasos mágicos para hacer un logotipo y ya, ¿no? Ahora, al principio el egresado de UAM Xochimilco sufre mucho, porque viene de Montessori, entonces no tiene... Una rigidez de una empresa, de un negocio... Cuando entra a su primer empleo le preguntan, ¿sabes cómo se hace esto? Y la respuesta pues es muy desprestigiosa si tú dices, no sé, pero déjame 10 minutos ahora para el animal y lo investigo. Entonces al principio el egresado sufre mucho, pero después con el paso de algunos años termina trepando muy rápidamente a gerencias y a direcciones generales, sobre todo cuando se aparece un problema que no está teorizado, que no está conceptualizado. Lo he visto 1000 veces, me pasó a mí cuando tenía 23 años y he visto 1000 casos de egresados, que tú estás en una agencia de publicidad, en despacho de diseño, y de repente llega un problema que nadie sabe qué hacer con él, que nadie se explica qué fue lo que pasó. Entonces ponen ahí el perro muerto encima de la mesa y empiezan todos a preguntar, los creativos, los directores de arte, los publicistas, los mercadólogos, ¿qué es esto? ¿Quién se hace cargo de esto? Esto no está ni conceptualizado, ni problematizado, ni teorizado por nadie. ¿Qué hacemos?
Y entonces, como todos los alumnos de todas las demás escuelas de diseño dan un paso atrás porque no se los enseñaron en la escuela, se crea la ilusión de que el de Xochimilco dio el paso adelante. No dio el paso adelante. Cuando todos los demás dieron el paso atrás, el de Laguna Xochimilco estaba ocupadísimo viendo el problema. Bueno, esa es una fortaleza, es importante eso. Entonces hay, a lo mejor es un egresado que no sabe diseñar o que no sabe usar el InDesign o que no sabe cosas súper básicas. Sí, por eso maltratan mucho al egreso. Y al cabo de 5 años... Pero entonces más bien es cosa actitud. Un tanto cuanto, es decir, a ver, tú eres egresado aquí, se te forma esta manera, resuelve el problema. Es un resolvedor profesional de problemas. Ya, bueno, pues esa es una buena etiqueta, en el primer nivel de empleo, los empleadores normalmente lo consideran relativamente inútil, porque no sabe lo que tendría que saber. Sí. Pero entre el tercer y el quinto o el sexto año del egreso se va para arriba, porque a las empresas les resuelve cosas que nadie más sabe qué hacer con ellas. Ya. Y por eso, pues esa es la deuda que tenemos no con Dr. House, no con Gregory House, sino con Ramón Villarreal, que era un médico especialista en salud pública. Y fíjate qué bonito, él quería hacer una escuela de salud pública, pero pues eran los 70, ¿no? Entonces, la idea no era formar médicos que curaran enfermos, sino formar médicos que crearan calidad de vida para prever que la población se enfermara. Entonces él dijo, bueno, ¿qué necesita un médico? Diseñó la escuela en función de qué necesita el médico. Entonces dijo, bueno, el médico necesita, por supuesto, al enfermero, al odontólogo, al farmacéutico, al nutriólogo, pero ¿cómo voy a tener nutrición si el país no tiene autosuficiencia alimentaria? Entonces vamos a hacer una carrera de zootecnia y una carrera de agronomía. Y vamos a hacer una carrera de farmacia y una carrera de biología ambiental. ¿En qué más se enferma la gente? Pues alguien levantó la mano, eran los 70, se dijo, la gente se enferma en las relaciones sociales de producción. Necesitamos una división de ciencias sociales y humanidades. Necesitamos una carrera de administración, de economía, de sociología, de gestión política social, de comunicación, de psicología social y de economía. ¿Sí? Y entonces en aquella época, como entre el 72 por ahí, la ONU se reunió en Estocolmo y llegó a la conclusión de que la calidad de vida no podía ser si no tenías ciudades ordenadas, viviendas higiénicas, mobiliario apropiado. Y entonces fueron los médicos los que mandaron llamar a los diseñadores. Ese es un caso. Yo no conozco, después de haber hecho historia de las escuelas de diseño en México, no conozco otro caso. Incluso conozco escuelas que nacieron del cisma, ¿no? De los arquitectos no van a obedecer a los ingenieros, o de estas cosas que están separados de estos pleitos, ¿no? Y este es el único caso que conozco donde orgánicamente una escuela de medicina dijo, por cierto, vengan los urbanistas, vengan los arquitectos, vengan los diseñadores. Los creativos, los que solucionan problemas estructurales. Porque ellos nos van a ayudar a evitar que la población se enferme. El diseño industrial ayuda a que la población no se enferme, la arquitectura ayuda a que la población no se enferme. La visión que estás diciendo. Entonces la escuela se diseñó como una escuela de medicina, ¿no? Y acabó teniendo facultad de diseño. Entonces por eso básicamente... Y arquitectura, y ingeniería. Una arquitectura muy cargada sobre todo hacia vivienda y una arquitectura muy cargada hacia reutilización del patrimonio. Ya. Que ese es un caso muy interesante porque tú sabes que el patrimonio mucha gente lo quiere restaurar o mucha gente lo quiere demoler para volver a hacer otra cosa, diferente. Y México tiene un problema grave que es de exceso de patrimonio. México tiene problemas, los vas a encontrar en Roma, en Grecia, en ciertos países del mundo. Que si tú escarbas para salvar un edificio del siglo XVI, tienes que destruir uno del XVII y uno del XVIII y uno del XIX. Es cierto, eso claro. Entonces es impresionante porque hay que elegir qué patrimonio restauras y cuál no, ¿no? Entonces de pronto cierta línea política es proteger el patrimonio indígena destruyendo el patrimonio colonial. Y en otro momento de la historia, la línea política es defender el patrimonio colonial, pero destruyendo el patrimonio moderno. Y eso depende de quién esté en el poder y quién sean los gobernantes, ¿no? Y entonces... La línea que tengan para... Pero bueno, y entonces tú estudias ahí la licenciatura. Sí. Te gradúas con honores, o los necesarios, por lo menos para salir. Lo indispensable, ¿no? Me inscribí y no me morí. Eso, ¿lograste superar ese bache? Bueno, no es bache, ¿no? O sea, cumpliste como tenía que ser, con un buen promedio y todo.
Y entonces te metes una maestría. Pero bueno, antes te pones a trabajar de diseñador gráfico. Me pongo a trabajar, entro primero a una agencia de publicidad. En la agencia de publicidad, lo obvio, tienes título de licenciado en diseño, te meten a arte. Sí, claro. Y entonces, creativo, el área creativa. En esa agencia de publicidad llegó un día un perro muerto. Es decir, la agencia de publicidad metió la pata en una campaña a tal grado que el cliente perdió 20% de su mercado nacional en un año. Terrible. Y el cliente decidió, por supuesto, que si había un 20% de pérdida del mercado nacional, la culpa la tenía la agencia y que había que demandar a la agencia. Claro, claro. Y entonces nos reunieron a todos los trabajadores de la agencia y nos preguntaron ¿qué hacíamos? ¿Qué había pasado? ¿Qué habíamos hecho mal? Y entonces, evidentemente, el niño Montessori pues levantó la mano y dijo, ¿quiere usted saber qué hizo mal, licenciado? Pues esto y esto y esto y esto y esto. La primera reacción del licenciado fue pedirme mi renuncia, ¿no? Claro, es que cuando te están atacando. Pero digamos, el mismo consejo de dueños de la agencia dijo, no renuncies, por favor no te vayas. Te vamos a quitar de arte y te vamos a pasar, te vamos a encargar de que tú seas el encargado de traducir. Pero el error, ¿sabes cuál había sido? Se habían gastado $500,000 en estudios de mercado. Los estudios de mercado habían generado 16 engargolados. Y a la hora de pasar al proceso creativo, nadie los había leído. Entonces los estudios de mercado decían que había que hacer A, B, C estrategias. Y los creativos habían hecho lo que se les había inflamado las gomas. Entonces, es muy común eso. El argumento, pues Román Esqueda dice que casi el 45% del presupuesto de mercadotecnia de publicidad en México se desperdicia porque los creativos no hacen clic con la estrategia, ¿no? Entonces, a partir de ese momento mi empleo fue de traductor. Intérprete. Mi trabajo era ¿qué están diciendo y qué vamos a hacer? Ir a los grupos focales, leer todos los engargolados, revisar los resultados de las encuestas y traducirlo a un lenguaje tan sencillo que hasta los diseñadores pudieron entender. Entonces, y tu gran éxito, por supuesto. Pues ya de alguna manera ya me quedé en eso, digamos, hasta hoy en día, 30 años después sigo trabajando. En eso estás, ¿no? ¿Y estudias una maestría? ¿Una maestría? Hice 3 maestrías, pero nada más terminé una. A ver, no, empecé bueno. No, entré en el año 88 a la de San Carlos, a la comunicación visual, pero en aquella época San Carlos estaba en una crisis horrible. De organización, ¿verdad? Y de personal, y de presupuesto. Y no iba nadie, y te pasabas toda la tarde allá en academia, y el maestro no llegaba. Y para mí era un sacrificio ir hasta el centro. Claro. Y en ese momento me habla una amiga de la UAM Iztapalapa, que trabaja en la sala de informática, y me dice, ¿qué crees? Acaba de llegar un software que hace lo mismo que tú, pero en pantalla. Forma las páginas. Y en 5 segundos. Forma las páginas de las revistas y los libros, pero en la pantalla. Así, de esas computadoras, ¿te acuerdas de las box que salían? No, pero está chiquita, era monocromática, era lo más primitivo del mundo, ¿no? ¿Estás hablando de qué? 88. Y entonces fui a visitar a mi amiga de informática, luego a Iztapalapa, y me fasciné a tal grado que me quedé 4 meses y abandoné la maestría de San Carlos. Sí, claro. Y luego fue un panchazo darme de baja de la UNAM porque pues, aparecí como remiso, desertor. Que abandonaste el barco, enojaste. Entonces, pues sí, es un tema administrativo importante. Pero ya nunca más volví porque era mucho más interesante en 1988 aprender a usar una computadora. Digamos, para un diseñador que fue la última generación formada en el pincel y el tiralíneas. Sí, bueno, por supuesto. Justo en el año. Leroy, ¿no? Justo en el año en el que irrumpe, porque la computación gráfica tiene su origen realmente en el 85, ¿no? Cuando Warnock y Jobs firman el convenio para que todas las máquinas Apple traigan PostScript. Sí. Pero en México pega en 87, 88. Y entonces en ese momento era mucho más importante estar en una sala de informática que en una maestría. Vale, y entonces en la UNAM quedé ahí como de... Pero ya estabas trabajando, es decir, te clavaste en ese trabajo. Ya estaba trabajando. En ese tema. Luego en el año 90 alguien por ahí me recomendó por X vueltas de la vida que la mejor escuela de diseño editorial estaba en la ciudad de Leipzig. Y entonces que había que ir a la Escuela Superior de Artes del Libro de Leipzig. Entonces metí todos mis papeles. Quedé como candidato al gobierno de México para ir a vivir a Alemania,
tomé el curso de alemán, al saber que mi padre era alemán, pero él se rehusó a enseñarme, porque él renunció a su nacionalidad después de la guerra y se rehusó, digamos, a hacernos a sus hijos demasiado alemanes. Porque pues él decía, odio a todos los pinches alemanes, yo soy veracruzano. Bien confundible el acento para que sea veracruzano. No, y me aceptaron en la escuela y todo, y un día hablo a la embajada, un día como por octubre del 90 hablo a la embajada para decir, ¿cuándo me voy, no? ¿Dónde está la beca? Ya compro mi boleto a Berlín, ¿o no? Y me dice el agregado cultural de la embajada, es que el República desapareció y nos vamos a unificar con el otro República y ya no existe problema. Ya no existe programa de becas, usted ya no tiene el beca que tenía, porque el beca era con otro República que ya no existe. Entonces ese fue el segundo intento. Sí, nada más. Qué frustración. Que ya por nunca sabías alemán. Pues ya tenía el nivel básico, ¿verdad? Lo cual ya te vamos a entender. Con un proceso psicoanalítico, resolver el rollo con el padre, ¿no? Pero no más me sirvió para eso. ¿Y tu papá estuvo de acuerdo en que te fueras allá a estudiar la cosa? ¿O no necesariamente? A esas alturas ya me había salido de casa. No necesariamente si se me lo... No, ya no, salí de la casa desde el 85, por ahí. Y el tercero fue que el maestro Jorge Medrano me dijo, tienes que ir el viernes a Guadalajara. Y yo, ¿Guadalajara? ¿Para qué? Pues a la Feria del Libro. Sí, está chida la Feria del Libro, pero ¿a qué? Tú tienes que ir a una conferencia de prensa que va a dar Jesús Anaya Rosique tal día en tal lado en la FIL de Guadalajara. Abrió el Centro Internacional de Estudios para Editores. Jesús Anaya es un personajazazo, enloquecido, ¿verdad? Él fue un joven militante de la izquierda revolucionaria, estuvo en el 66 en México, hijo de republicanos españoles, estuvo en la huelga del 66, en el movimiento del 68. En algún momento le dio a la chiripiorca de secuestrar un avión y de irse a Cuba. ¿En serio? Es todo personaje. Luego los cubanos no lo querían tener ahí, les era estorboso. Demasiado. Tener guerrilleros mexicanos en Cuba. El gobierno cubano quería llevarse bien con México, dependía mucho de México en los 60s Cuba. Entonces lo mandaron a República Checa, de ahí se escapó, se fue a un campo de entrenamiento en Jordania, de ahí lo regresaron, se fue a Venezuela, llegó a México de incógnito, lo entambaron en Lecumberri. En fin, después de muchísimos años, él acabó trabajando en Milán con la familia Feltrinelli, que es una de las empresas editoriales más importantes de Italia, y se convirtió en un gran editor, expertísimo, y sobre todo es amigo de todos los editores de la tierra. O sea, el cuate se habla... Tú le dices, recomiéndame el nombre de un editor en Lituania, y saca su teléfono y te dice, háblale a fulano, ¿no? De mi parte. De mi parte. Es mi cuate. Y entonces a él le encargó la Universidad de Guadalajara crear el Centro Internacional de Estudios para Editores, y además, fíjate lo que es tener suerte, el rector de la UDG le dijo, pues vete a Milán, a Vancouver, a Frankfurt, a Londres, y róbate todos los planes y programas de estudio, todas las escuelas de Publishing Studies, porque en México se piensa que el trabajo editorial es un trabajo artesanal que se aprende haciendo, ¿no? Y a veces es cierto que se aprende haciendo, pero en el extranjero está legitimadísimo el campo académico de los Publishing Studies. Debe haber por lo menos 50 universidades que imparten licenciatura o posgrado en Publishing. Es decir, licenciatura en edición o maestría en edición. Qué importante. Y en México pues se sigue pensando que eso está como de sobra, ¿no? En una imprenta, que lo prenden en una imprenta. Eso lo prenden en una imprentita. Sí. Entonces se trajo los planes y programas de allá, y cuando yo vi que iban a abrir un Master of Publishing en México, dije, ahora sí. De aquí soy yo. De aquí soy. Y de ese sí me pesqué, hasta terminarlo. ¿Eso dónde fue? En la Universidad de Guadalajara. Entonces, después de esa, que te mandaron para allá a la FIL de Guadalajara, ahí te enteraste del tema. Ahí me enteré del tema y ahí me quedé hasta terminar. Y mira, los Publishing Studies tienen una particularidad muy interesante, y es que nadie sabe a qué campo pertenecen. Y este problema que te voy a contar me pasó en Guadalajara, pero me ha pasado a mí en la UAM, le ha pasado a la Universidad del Estado de Morelos cuando abrió la maestría de producción editorial. Y acabo de oír el año pasado a la coordinadora del Master of Publishing de la Universidad de Leicester quejándose de exactamente lo mismo. Nadie sabe a qué facultad pertenecen los estudios editoriales.
Cuando yo terminé la maestría, el Centro de Estudios para Editores se había cerrado y la UDG me dijo, pues no te puedes titular porque no tienes centro asignado. Y entonces, bueno, pues es como una isla ahí donde me robo, ¿no? Revise mi plan de estudios y usted dígame en qué facultad me ponen. Entonces sacaron el plan de estudios y dijeron, mira, maestría en edición, quién sabe qué sabe. Mira, lleva finanzas, impuestos, costos, planeación financiera. Vete a Belénes, a ver si en económico-administrativas ahí te reciben. Entonces llegué a económico-administrativo. A ver, enséñame tu plan de estudios. No, güey, no. Aquí dice diseño gráfico, tipografía, offset, encuadernación. No, ocupa usted ir a Huentitán, a arte y diseño, para ver si ahí lo reciben. Y llego a arte y diseño, y me dice, a ver su plan de estudios, ¿qué dice? No. Dice gramática, filología, redacción, comunicación visual, no, dice, váyase humanidades. No. Entonces, después de mucha peregrinación, se acabó apiadando de nosotros literatura y nos titulamos por literatura. Sí, literatura. Entonces es súper chistoso porque es lo mismo que ha pasado. El rector de la Universidad de Morelos hace no más de 2 años les dijo, a ver, ¿cómo puede haber un posgrado, el mismo posgrado estar en la Facultad de Letras y en la Facultad de Diseño? Claro. ¿Cómo puede ser, no? Y te digo, acabo de oír que el mismo problema tiene Leicester, que nadie entiende que hay una profesión que requiere saber finanzas, impuestos, costos, derecho, claro, leyes, derecho civil, contrato civil, derecho de autor, propiedad industrial, que requiere saber gramática, filología, redacción, ortografía, lingüística, sintaxis, pero que además requiere saber producción, papel, calidad de papel, ingeniería industrial, exportación. Ingeniería industrial en grado de saber, por ejemplo, que tú tienes que pactar con el impresor la llegada del papel con tiempo suficiente para que el papel se acondicione se aclimate o se aclimuera a tiempo para entrar a imprenta, pero que no puedes entrar a imprenta si no tienes los PDFs revisados, aprobados por el autor, por el cliente, pero que no puedes mandar a hacer eso si no tienes código de barras, porque si no tienes código de barras no comercializas. Pero no puedes tener código de barras si no tramitaste una semana antes tu ISBN en el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Claro. Entonces, al final, es un problema de ingeniería industrial también, porque tienes que planificar tus flujos y tus tiempos. Entonces, es una profesión muy interesante. Y luego, mercadotecnia, marketing para poder distribuir, ¿no? O sea, además, ¿qué haces con eso después? ¿Qué haces con el impreso? En realidad, el marketing va desde el principio, ni siquiera va al final. No, por eso. El principio, ¿no? Además, ¿no? La gente cree que los escritores escriben su manuscrito, que hacen su novela, con una pluma de guajolote, sobre un pergamino, así como Miguel de Cervantes. Van a una editorial, tocan a la puerta, les sale a abrir Galimar, les sale a abrir Joaquín Díaz Canedo, les sale a abrir Daniel García Villegas, y le entrega el manuscrito y se gana el premio Nobel de Literatura, ¿no? Y en realidad no, en realidad si tú vas a tocar la puerta de una editorial, el que sale a abrir es un policía auxiliar, ¿no? Sí, claro. Para entrar a una editorial ¿Quién es? ¿Qué quiere? Hay mecanismos muy complejos, hay una red de mecanismos, bancos de capital simbólico de los cuales la editorial echa mano para decidir qué publica y qué no publica. Entonces,